Buenas tardes, profe. No lo escucho bien, profe, un momento. ¿Me están escuchando ahora sí, muchachos? Creo que sí, ahora sí. Es que tenía habilitado aquí el micrófono. Perdón. Listo, muchachos. Pues como les venía diciendo, les damos la bienvenida a todos los que se conectan. Les confirmamos que nosotros pues, nos encontramos ya en nuestros estudios virtuales. De manera hemos pues, hecho una inversión muy importante en los equipos y ojalá pues ustedes lo puedan disfrutar próximamente. Ya también los profes, la profe Lori y el profe Sergio, dependiendo pues la disponibilidad que tengan con respecto a lo de la pandemia, pues la idea es que empiecen a asistir a las sedes, pero pues eso va a ir pues, la idea es que vamos a ir informándose eso a lo largo de esta semana. ¿Listo? Decirles, pues nada, muchachos, bienvenidos. La idea es que, como siempre, este espacio se ha caracterizado por que ustedes son los protagonistas, son los que tienen la palabra y recuerden que tienen tres mecanismos de participación. Primero que todo, tenemos el chat, ¿vale? El chat nos sirve para comunicarnos directamente con el monitor en este caso, que en este caso pues soy yo, ¿no? El monitor es el encargado de responder las solicitudes académicas. Entonces les voy a pedir que el espacio que tenemos lo dediquemos especialmente a todo lo que tiene que ver con la temática que vamos a desarrollar a lo largo de la sesión y las dudas académicas se las voy a poder resolver a través del correo. ¿Listo? Entonces voy a enviarles el correo electrónico para eso. ¿Listo? Para que no interrumpamos, etc. Luego tenemos otro mecanismo de participación que es las encuestas, que ahorita no las hemos utilizado, pero que ya pronto las vamos a volver a utilizar para poder retomar pues,
ese momento, ¿listo? Y el último, ya para darle la palabra a la profe Lori, que ya la hemos conectada, es el de levantar la mano y utilizar el micrófono, ¿listo? De esa manera nosotros podemos conversar directamente con la profe Lori y conmigo, ¿cierto? Pues para saber cuáles son sus dudas e inquietudes. Entonces, no siendo más, muchachos, vamos a darle la palabra a la profe Lori, ¿cierto? Que ya se encuentra con nosotros. Y nada, muchachos, nuevamente un gusto de que se conecten a nuestro espacio virtual. ¿Listo? Vamos a ver aquí. Vamos a colocar a la profe Lori como anfitriona. Y listo, muchachos. Vale. Mientras la profe Lori se vuelve a conectar, contarles que ahorita nuestro rector académico va a hacer una presentación muy breve. Él nos va a estar acompañando ahorita más o menos a eso de las 6:10, 6:20 de la tarde, y nos va a comentar sobre todo lo relacionado con lo académico. ¿Listo? Entonces, debemos estar muy atentos porque digamos que es una persona que ingresa nuevamente con nosotros y nos va a venir a apoyar en todo lo que tiene que ver. Entonces, bueno, ya le damos la palabra a la profe Lori, que ya vemos en cámara, y pues nada, profe. Hola, ¿cómo están? Qué pena contigo, Andrés. Es que mis vecinos están construyendo, entonces estaba diciéndoles muy amablemente que esta ya no es hora de taladrar, pero mira, entonces les pido disculpas de antemano, pero pues la virtualidad tiene estas cosas. Todo el día he esforzado la voz debido a esto, pero bueno, qué pena con ustedes. Si no me escuchan bien, me avisan, igual yo voy a estar hablando duro y ya me prometieron que mañana terminan con toda esta guachafita. Bueno, chicos, ¿cómo están? Cuéntenme cómo les ha ido, qué tal les fue en el fin de semana. Quiero saber cómo están antes de que empecemos clase. Me gusta saber si están bien, mal, aburridos, tristes, cansados. ¿Cómo están? Hola Marisol, hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Daniel. Buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido un gran descanso este fin de semana. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. Mientras ustedes me cuentan cómo les fue el fin de semana, yo voy a ir abriendo el documento para compartirles pantalla, ¿listo? No sé si Andresito me puede ir leyendo lo que dicen nuestros estudiantes por medio del chat. Sí, claro, profe. Bueno, nos dice aquí muy bien, gracias a Dios. Bueno, hasta ahora solamente Ley nos ha contado, profe, que le fue muy bien, parecer. No sé tú qué tal, profe. Sé que estás ocupada, pero yo puedo decir que bueno, pues tocaba en la casa, ¿no? Tocaba en la casa es por este sábado, no sé, pues algunos salieron de pronto a viajar, pero yo sí me quedé en la casa y creo que pues, estaba estudiando, la verdad, no hice nada más. No sé, profe, ¿tú qué hiciste? Trabajar mucho. Trabajar, preparar clases para toda esta semana, entonces me la he pasado trabaje y trabaje, pero bueno, menos mal hay trabajo. ¿Qué tal les ha ido a ustedes? Listo, por aquí nos dice Miguel que igual, que también le ha ido muy bien. Ahí por ahí saludamos a Angélica, a Daniela, a Edison, y por ahí hay varios que nos han conectado a las tutorías, hay nuevos, por ahí yo vi Yesid, por ejemplo, Marisol, hace mucho no veíamos a Marisol conectar en vivo, porque pues, hay muchos casos de chicos que tienen que trabajar hasta ahora, profe, y Sí, pues yo nada, sé. chévere que estén haciendo el esfuerzo, ¿no? Claro que sí. Bueno, ya estoy acá, ya está cargando para compartir la pantalla. Les voy a ir contando más o menos qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy, mientras esto termina de cargar. Les cuento que hoy vamos a trabajar las manifestaciones verbales para que sigamos con la clase que pues estábamos charlando la semana pasada. Recuerdan que hablábamos un poco sobre cómo la cultura ha influenciado el lenguaje. Acuérdense que hablábamos de todos esos códigos semióticos, signos, todo esto que nos rodea, todos estos patrones culturales que hacen parte de nuestra sociedad diaria, pero no nos damos cuenta de la cantidad de lenguaje que hay sobre ellos. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar manifestaciones no verbales.
y ustedes me cuentan qué tal les parece. ¿Listo? Espérenme un segundo porque yo sí puedo compartir pantalla, Andrés. Ah, ya me, porque no me estaba dejando. Me dicen si ya pueden ver, por favor. Sí, profe, ¿Sí? ya podemos ver. Listo. Entonces, cuando yo les digo manifestaciones no verbales, rápidamente, alguien que me diga qué es, qué se les viene a la cabeza. Con gestos, bien, bien. Alejandro, señas, bien. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de manifestaciones no verbales hay? ¿Solamente la corporalidad y la gestualidad o tenemos otro tipo de manifestaciones no verbales? El arte, dice Alejandro, bien. El lenguaje corporal, bien, listo. Entonces, voy a acá, listo. Andresito, ¿puedes por favor aceptar a los que están en espera? Es que no me dejaba pasar, no me deja acá pasar la diapositiva, por eso. Listo. Entonces, acuérdense que acá les puse unas diapositivas de lo que habíamos alcanzado como a repasar un poco al finalizar la clase pasada el día viernes. Y de todos estos movimientos gestuales y corporales que nos dicen cosas sobre la gente, ¿no? Entonces, ustedes sabían que el 38% de lo que hablamos lo podemos descifrar dependiendo la entonación de la voz. ¿Sabían eso? ¿Sí? ¿No? ¿Sí sabían? Es lo mismo si yo le digo, hola Andrés, ¿cómo estás? Así yo le digo, hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Es lo mismo? No es lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué no es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre el primer tono que puse y el segundo? Si yo le digo, hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Así yo le digo, hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuál es la diferencia? Que uno suena más coqueto, dice John. Bien. Entonces puede ser que ese coqueto sea porque Andrés me parece un chico atractivo, puede ser porque Andrés necesito pedirle un favor a Andrés, ¿cierto? Porque necesito que me ayude con algo. Entonces empiezo, hola Andrés, ¿cómo estás? Distinto si yo le digo, hola Andrés, ¿cómo estás? Porque se sabe que es algo más serio y que es algo más pasajero. Bien. Cuando nos comunicamos, el 38% tiene que ver con la entonación. El 7% es el lenguaje verbal, o sea, solamente el 7% lo que decimos. ¿Sí? Y el 55% es el lenguaje no verbal. ¿Sabían esos datos? 55% es el lenguaje no verbal, o sea, lo que más nos dice siempre va a ser lo no verbal. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, pues, independientemente de lo que digan, pues el lenguaje no verbal es el que nos va a decir, por ejemplo, si están diciendo la verdad o no. Recuerdan que había un estudiante que nos contaba que, si fue en esta clase, que nos contaba que sabía leer si miraba para la izquierda, para la derecha, que movía la nariz y movía la pestaña, entonces ya era porque le mentía o no le mentía. Bueno, pues eso es cierto, hay gente que le encanta leer esas cosas. Y además es cierto que, digamos, si yo le digo a ustedes, no, estoy súper feliz hoy, súper contenta, no quepo de la dicha, pero se me ven los ojos llorosos, se me ve cansada, pues obviamente ustedes no me van a creer, porque el lenguaje no verbal es aquel que nos da más información. Listo, bien. Las manos, ¿cómo nos dicen las manos cosas? ¿Qué opinan ustedes? Las manos dicen cosas. Es lo mismo si yo veo a una persona con muchos anillos, con las manos así todas delicadas, así yo veo a una persona con las manos cuarteadas y las veo, por ejemplo, con callitos acá. ¿Es lo mismo? ¿O eso nos da mensajes, nos brinda mensajes, nos dice cosas? Por estética, dice Santiago. Bueno,
más allá de lo que normalmente conocemos como estético, que lo asociamos a la belleza socialmente o culturalmente más bien. ¿Qué otra cosa nos diría eso? Diferentes empleos, bien, Sergio, trabajo, muy bien, ¿sí? Nosotros podemos diferenciar qué tipo de trabajo tienen las personas por las manos, ¿no? No siempre, pero en la mayoría de casos sí se puede saber si una persona, por ejemplo, trabaja con la tierra, si una persona trabaja en la oficina, ¿sí? Son trabajos distintos y las manos nos van a dar cuenta de ello. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa nos pueden decir las manos? Por ejemplo, las chicas que trabajan como bacteriólogas, doctoras, enfermeras, por lo general no pueden tener las uñas largas o pintadas. Lo mismo pasa con las chefs o auxiliares de cocina, ¿sí? Todo este tipo de cosas nos da mensajes, nos brinda información. Bien. Y el movimiento de las manos, ¿no? Muchas personas mueven las manos, mueven las manos para un lado, para el otro, para adelante, para atrás, cuando hablan. ¿Esto qué dice? Por ejemplo, acá en la imagen nos muestra que cuando una persona mantiene mucho las manos empuñadas es porque está estresada, ¿sí? Porque necesita desestresarse. Pero si una persona habla abiertamente con las manos así estiraditas, pues normalmente es porque está, pues no solamente alegre, sino tranquila. Bien, bueno, por acá hablan de los gestos parásito. Los gestos parásitos son aquellos que yo les digo a ustedes que uno hace por de pronto más por cuestiones sociales, culturales y de pronto de no ser grosero. Lo que yo les decía, como, hola, ¿cómo estás? Y uno dice, hola, muy bien. Ah, muy bien, sí. Y una sonrisa. Esos son gestos parásitos porque en realidad nosotros, pues así no estemos bien, pues no vamos a ir por ahí contándole a todo el mundo que estamos tristes o estamos mal. Entonces, hay gestos parásitos que nos ayudan a que esa conexión con las otras personas se pueda dar. ¿Listo? Bien. Y bueno, para saber si están mintiendo, pues acá nos dice sobre los comportamientos, sobre los cambios repentinos de la mirada, de la nariz, de las orejas. Por ejemplo, a mí me causa mucha risa cuando me pongo muy nerviosa, me da un tic en la ceja, a mí, y no lo puedo controlar. Si me pongo muy nerviosa, me empieza esto así a temblar, una cosa horrible, espantosa, y me da mucha risa porque estoy muy nerviosa. Eso me pasa a mí. ¿Qué tics tienen ustedes en la cara o en el rostro o en las manos que no pueden controlar? Bueno, profe, tenemos una participación de Yaira. Entonces, Yaira, cuéntanos, te habilitamos el micrófono. Listo, Yaira. Buenas, bueno, a mí me pasa que cuando tengo algo importante que hacer en el momento, o sea, que entre a una cita médica o sencillamente como en estos momentos que estoy participando, la nariz me griña de un ladito O sea, como que y me, te haces así para un ladito. y me, y me lagrimea, se me agua. Ok, vea pues, ese nunca lo había escuchado. Qué chévere. Bien, gracias. ¿Alguna otra persona? Sí, profe, tenemos una participación de Juliet. Entonces, Juliet, cuéntanos, queremos escuchar tu tic extraño. Hola, profe, buenas tardes. Hola Juliet, ¿cómo estás? Bien, pues realmente a mí no es que me dé un tic, a mí me agarra a temblar en todo el cuerpo. Yo cuando estoy mintiendo, me encuentro en un momento de muchos nervios, me agarra es tembladera en todo el cuerpo y se me acelera el corazón completamente. No sé por qué, es algo que tampoco puedo controlar. Así que se tiembla todo así. ¡Ah! Sí, Bien, sí, eso sí, me suele pongo pasar. roja o pálida. Acá nos están diciendo en el chat, Ana, que cuando ella está nerviosa no puede sostener la mirada. Eso pasa mucho, ¿no? Si a uno le da pena, no puede sostener la mirada. Y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar a continuación y es sobre la atracción con las otras personas. Entonces, por lo general, cuando tenemos una relación de confianza, uno puede mantener más un contacto visual, ¿cierto? Pero si uno está inseguro, el contacto visual disminuye, ¿verdad?
Por ejemplo, han escuchado ustedes que, sobre todo en las películas, dicen siempre que les dé pena hablar en público, imagínense a la gente desnuda. Yo no sé por qué la gente piensa eso. Yo lo que hacía cuando estaba muy nerviosa, por ejemplo, no sé, para darles un ejemplo, hace unos años, hace muchos años, cuando entré a la universidad, en las primeras exposiciones hacia grandes auditorios, a mí me avergonzaba un poco, me sentía insegura. Y mantener el contacto visual con las personas a veces lo ponía a uno un poquito más inseguro. Lo que yo hacía era mirar encima de las cabezas para que no se me notara tanto la inseguridad. ¿Ustedes tienen algún tip o algún consejo para cuando uno está inseguro, por ejemplo? Dice por acá Santiago que a él le sucede algo, no le sucede nada similar. O sea, me imagino que Santi es una persona muy segura, que puede hablar siempre, todo chévere, todo bien. Igual es que eso depende también de lo que uno haga diariamente, ¿no? Por ejemplo, sería el colmo que a mí me diera pena hablar en público siendo profesora y sabiendo que le dicto clases a niños, adolescentes y adultos en un mismo día. O sea, a mí no me puede dar pena hablar ya con nadie porque ya llevo años en esto, ¿cierto? Distinto a una persona que, por ejemplo, todo el día se la pasa, no sé, un diseñador que siempre se la pasa en su computador solo, no tiene así que con quien pues interactuar mucho, entonces pues va a ser distinto. No sé, es un ejemplo, no sé si todos los diseñadores son así, ¿no? Bien, dice Richard, manejar el tema hace que, me imagino, pierda la inseguridad. Ok, pero si no se sabe bien el tema, nos hace sentir muy inseguros. Mira, Richard, que yo con eso no estoy de acuerdo, porque hay veces que uno se puede preparar mucho y puede saber del tema, pero el solo hecho de estar encima de una tarima o estar encima o enfrente de un público muy amplio, pues hace que una persona se ponga nerviosa. Entonces, no creo que sea solamente por el dominio del tema. Sin embargo, tú tienes razón en algo y es que cuando una persona no tiene el dominio pues así del tema, así corrido, pues obviamente se va a sentir más insegura. Pero me refiero más como a ese contacto visual con las personas. Richard quiere hablar por el micrófono, Andrés. Listo, entonces le damos la palabra a Richard. Entonces, Richard, cuéntanos, ya puedes hablar. Richard. Ok, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola Richard, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Profe. Bien, bien, gracias. Profe, al principio yo era una persona muy insegura, o sea, digamos de pequeño y ya de grande no podía hablar en público, o sea, me ocasionaba terror. Entonces comencé a hacer un trabajo muy propio, que era dominar mucho el tema, tratar de saber de lo que iba a hablar o de lo que se iba a expresar y comenzar a mirar a los ojos. O sea, comenzar a trabajar con pequeñas, digamos, con alguien de la casa, con algunas personas de la casa, y comencé a hacer ese trabajo. Entonces comencé a dominar eso, comencé a dominar el miedo. Ahora, pues para mí es mucho más fácil y me gusta hablar en público. Me gusta hablar en público y miro a los ojos, o sea, miro y estoy muy en contacto con el público. Eso hace o hizo ese trabajo que perdiera el miedo y eso obviamente me hizo crecer como persona. Perfecto, ¿no? Y claramente, ¿y trabajas en algo que tengas que tener mucho contacto con personas o público? Bueno, Richard, mientras nos contesta, por acá dice, profe, a mí me pasa es que me da mucha pena y las mejillas se me ponen rojas y a veces cuando me toca hablar en público me pongo muy nervioso y comienzo a mover las manos y me sudan mucho. Bien, bueno, todas las personas tenemos reacciones distintas, ¿no? A la pena, al enojo, a los nervios. Por ejemplo, lo que decía Richard es muy cierto. Si a usted le da pena hablar en público, pero empieza a ensayar o empieza a practicar, pues lo más probable es que se le quite, porque sus reacciones van a ser distintas a medida que pasa el tiempo. Dice Richard que él trabaja en una empresa de servicios públicos. Ok, bueno. Bien, en la siguiente diapositiva, la que tenemos en nuestras pantallas, vemos una diapositiva que habla sobre el mimetismo corporal. Eso del mimetismo corporal se refiere a esas acciones corporales
que hacemos, esos movimientos, iguales o la mímesis se refiere a hacerlo igual a la otra persona. Por eso viene la palabra mimo, ¿no? El que repite, el que hace mímesis. Entonces, según según esta teoría, no lo digo yo, lo dice la teoría del mimetismo corporal, dice que, por ejemplo, si usted va a una entrevista, le recomiendan que se siente muy similar al entrevistador. O que si la persona pues tiene las manos así, usted las ponga así igual, porque eso va a dar como un trato de confianza. Sin tener la confianza, porque no se conocen, pues lo que va a hacer es como simular esa confianza inconscientemente. Bueno, dice que la sonrisa tiene 17, para usted sonreír, usted trabaja 17 músculos del rostro. ¿Sabían este dato? Para solo sonreír, 17 músculos del rostro. Entonces, si tenemos esta imagen, la que está en la pantalla, ¿quién está sonriendo y quién está mintiendo? ¿O quién está sonriendo y quién no? Chicos, ¿quién está sonriendo y quién no? Por acá dicen que el segundo, luego dicen que el primero, el de la derecha sonríe, dicen, y el de la izquierda, no. Bueno, acá están súper... Al fin, que el de la derecha o el de la izquierda, el 1 o el 2. Por acá dicen que el primero, el de la derecha. Otros dicen que el de las cejas alzadas. ¿Tú qué dices, Andrés? ¿Quién está sonriendo? Bueno, estaba pensando, pero creo que el que está sonriendo es que también es por los ojos, ¿no? Pienso. Sí, Yo digo que el de la... Está difícil. El de la derecha. Yo digo que el de está la derecha. sonriendo ¿Y por qué el de la derecha? por las cejas. Porque levanta las cejas y yo no puedo hacer así, sin levantar las cejas. Bueno, sí, pero no, yo digo que la derecha, profe, no sé. Es el de la derecha, pero no por las cejas solamente, sino por la expresión de los ojos. No sé si ustedes ven que está como más brillosito, así como un poco más abierto, como si estuviera sonriendo así de felicidad, mientras que el otro parece un poco más asustado, ¿no? Bueno, recuerden, siempre para sonreír estamos trabajando 17 músculos del rostro. Bueno. Brazos, los brazos. Bueno, los brazos es algo más común, ¿no? Por lo general nos dicen que si una persona pues tiene los brazos cruzados es porque está como, o sea, como que repele, está en la defensiva, ¿no? Como que está así. Pero necesariamente no tiene que ser así. Puede ser una persona que está aburrida, puede ser una persona que está enojada, puede ser una persona que tiene frío sencillamente, ¿no? Entonces, pues bueno, esto depende también de cómo lo queramos ver. Bien. La nariz. La nariz es lo más peculiar de la cara, me parece a mí, porque es el único, pues, sentido, digamos, como que la única parte de nuestra cara que, digamos, no tiene un movimiento tan amplio como si lo tienen los ojos, las cejas, la boca, ¿no? Entonces la nariz y las orejas no tanto. Pero la nariz sí dice cosas. ¿Qué dicen ustedes? ¿La nariz dice cosas? Sí, dicen por acá en el chat. Sí, la nariz sí dice cosas. Por ejemplo, cuando una persona está muy enojada a veces, o pues a mi familia pasa, se le amplían las fosas así de la nariz, como que si está apretando mucho el músculo de la rabia, entonces esto se empieza como a ampliar un poco. La nariz también dice muchas cosas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más dice la nariz? La nariz se arruga cuando alguien está bravo, por ejemplo. ¿O qué más? De los olores, dicen por acá. Bueno, pero si a mí un olor no me gusta, ¿yo cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cierto? Como guacala. Pero entonces ahí también estoy arrugando como los ojos y estirando un poco el pico. Cuando algo no le agrada, ¿no? La nariz es como más de los aunque también es de los olores deliciosos, no todo tiene que ser feo. Cuando a uno le parece un olor delicioso, un perfume, por ejemplo, a mí me encanta el olor como del pasto no de acá de Bogotá, sino como del campo, me gusta mucho, o sea, como que
respiro delicioso. Entonces eso se ve, ¿no? La nariz como que es ese canal entre lo que gusta y lo que no gusta. Bien, por acá dicen que la nariz se pone roja cuando hace mucho frío. Y no solo cuando hace mucho frío, sino cuando uno está enfermo, por ejemplo. La nariz es como también el portal de las enfermedades, ¿no? Sobre todo por aquello de los virus. Y digamos la gripa, ¿no? Tanto sonarse o cuando uno ha llorado mucho, también uno se suena mucho, entonces uno sabe porque tiene la nariz roja. Por acá nos dice Yaira que a veces los nervios también hacen que las fosas se abran un poquito. Para hacer una pregunta sin tener que preguntar. No entendí esa parte. Bueno, por acá dice, el olor cuando termina de llover es muy refrescante, dice Viviana. Ok, sí, es delicioso. O cuando alguien tiene alergia, exacto. Bien, eso era como un recorderis de lo que vimos la semana pasada, bueno, de lo que medio repasamos y además es como pues algo muy básico, ¿no? De lo que es gestual y eso, porque esto pues ya lo habían visto en ciclos anteriores, pero quiero que vayamos un poquito más allá de lo no verbal, ¿listo? Y por eso les traje una pregunta el día de hoy. ¿Qué es arte para usted? ¿Qué es el arte? Profe, tenemos una mano levantada de Viviana, entonces queremos escucharte, Viviana, y luego va John Loaiza. Entonces, Viviana, cuéntanos. Ya se escucha. Sí. Sí. Pues es que el arte se extiende en sí a muchas cosas. Por ejemplo, está la actuación, está la pintura, está la escultura, pero el arte en sí es una forma de representar algo que queremos dar a conocer, sea un sentimiento, una ideología, es un modo de expresión. Es una forma de expresión. Listo. Gracias, Viviana. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere participar? Por acá nos dicen que es una manera de expresarse a veces sentimentales, la manera de actuar, relacionarse con las personas. Bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Considera que el arte es una manifestación verbal? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Profe, tenemos a John que nos quiere contar sobre qué es el arte y también sobre la pregunta que nos acabas de mencionar. Entonces, John, cuéntanos. Bueno, primero que todo, buenas noches, ¿no? Eh, Buenas tardes. pues yo digo que el arte es como toda aquella representación, o sea, es como algo muy hermoso, ¿no? Algo que cuando solo verlo uno, pues, queda impactado de lo bonito que puede llegar a ser. Entonces, como que a eso le llegamos a llamar arte, ¿no? Ya sean canciones, películas, ¿sí? Ok, pero Sí, para ti el arte es una manifestación no verbal. claramente. Se puede ver representada, por ejemplo, en las estatuas, en los cuadros, en los libros. Ok, Entonces, bien. eso ¿Alguien es. más? Listo, John, gracias. ¿Alguien más que quiera decir algo aparte de lo que ya dijo John y Viviana? Tenemos Viviana que quiere intervenir sobre la segunda pregunta, profe. Viviana, cuéntanos. Listo. No, que sí, también puede ser verbal, porque por ejemplo está la poesía, está el canto, está la trova, entonces Perfecto. sí, también puede ser verbal. O sea, puede ser verbal y no verbal, ¿sí? Lo que te entiendo. Son ambas. Perfecto. Listo, bien, me gusta. ¿Y qué pasa si yo les hablo de esta imagen que tienen ustedes en su pantalla? ¿Qué opinan? Santiago, cuéntanos si levantaste la mano. Queremos Listo, escuchar. Sí, Sol. yo iba a hacer referencia pues al tema anterior, ¿cierto? Pero si el arte era una manifestación verbal o no verbal, a mí honestamente pues me agrada mucho la idea que tenía Aristóteles acerca del tema, porque por ejemplo Aristóteles sintetizó, transformó y desarrolló las ideas de estética que tenía Platón. Y él decía que, por ejemplo, el arte como tal distingue a la actividad humana de la naturaleza y que reside en el proceso de producción y no en lo producido, ¿sí? Los productos del arte pueden ser o no ser los de la naturaleza que surgen de la necesidad.
En dado Sí. caso, por si les enredé un poco, que esa no es la finalidad, lo que busco manifestar de cierta manera es que el arte como tal, como dijo Viviana, ¿sí? Puede ser de ambas maneras, tanto verbal como no verbal. De cierta manera podemos encontrarlo en la literatura, o también podemos ver arte que puede ser representado por la música, digamos, esto se convierte inmediatamente en algo verbal. Entonces, claro, de ambas maneras es admisible y es una buena manera de contemplarlo, a decir verdad. Ok, no, y lo que dice Santiago me gusta mucho, porque desde lo filosófico, en lo estético, ya que hoy mencionaron esa palabra al comienzo cuando yo hablé de lo de las manos, en lo estético culturalmente lo hemos asociado con lo bello y eso está muy mal. La estética en sí misma se debe ver como se debe ver como el proceso y no el resultado, ¿no? Entonces lo estético es cómo se hacen las cosas, no lo que hice, ¿no? Sin embargo, pues con el correr de los años o a través de los años, la estética siempre se ha relacionado con el resultado, ¿no? Con los estereotipos de belleza que hay en el mundo. Pero bueno, eso es tema aparte. Si yo les digo graffiti, para ustedes, ¿qué? ¿Eso es arte o qué? ¿O qué es eso del graffiti? ¿Qué opinan? Porque, por ejemplo, acá dice César que el arte es una profesión. Por acá dicen que sí, sí es arte, sí, 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 sí. Bueno, todos han dicho que sí. Expresión a través del arte o el dibujo, bien, evidentemente es arte, dice Santiago. Ok, bien. ¿Esto es arte? Arte y pintura, bien. Toda expresión que sale de la expresión, toda expresión que sale de la expresión del sentimiento, dice Richard. Miguel dice sí, Juliana dice que sí, que también es arte. ¿Esto es arte? Dice graffiti a una modalidad de pintura libre destacada por su ilegalidad urbana, dicen por acá. Bueno, si para todos ustedes el graffiti es arte, ¿por qué hay gente que dice que son vándalos los que hacen graffiti? ¿Qué creen ustedes? ¿Es arte o vandalismo? Las dos, dice Cristian. Miguel dice depende. Paula dice arte. ¿Depende de qué, Miguel? Yaira dice, es una manera de expresar sentimientos o incluso cosas que no se atreven a hacer públicamente. Santiago dice, está complejo, que está complejo la pregunta. Por acá dicen que depende si el sitio está permitido. Ok. Lady dice, dependiendo de dónde lo hagan y lo que plasmen. Ok. ¿Esto es arte? Tenemos una participación de Viviana con respecto a la pregunta que haces. Entonces, Viviana, cuéntanos. Que sí, pues, o sea, depende, sí, en realidad sí depende, porque va relacionado con lo que esa persona quiera dar a entender. Si el graffiti es algo positivo, si no es destructivo, porque hay muchos vándalos que llegan y rayan la casa de cualquier persona con algo feo, o sea, con frases que son feas, groseras, grotescas, pero si eh, tiene algún propósito, pues ya es arte, ya vendría a ser arte, no vandalismo. Así que Ok. de eso depende. ¿Alguna opinión distinta a la de Viviana? Pues tenemos una participación de Santiago, pero digamos que, profe, hay algo muy interesante con lo que sucede con el graffiti. Y es que, pues, o sea, yo no sé mucho del graffiti, pero pues me gusta mucho. Hay un artista del graffiti que se llama Steamfish, aquí en Bogotá. Y él, digamos que una de las cosas que hacen los grafiteros es como no mostrar sus caras, por ejemplo, ser como parecer del anonimato, ¿sí? O sea, a Steamfish no le conoce nadie la cara, solamente los que lo conocen, ¿sí? Y eso es algo muy Sí, interesante porque, digamos que toda esa escenificación de lo que está detrás de ese tipo de manifestaciones artísticas a veces no se tienen en cuenta. Digamos que Steamfish, que es un grafitero, se tape la cabeza y aparezca como un anonimato,
Si ustedes se dan cuenta, ahí hay un ejercicio artístico también, ¿sí? Que está relacionado con el graffiti. ¿Por qué? Porque el anonimato tiene que ver, por ejemplo, con la reproducción de obras de arte. Entonces, ahorita la obra de arte, si ustedes se dan cuenta, pues hay un mercado del arte que desde tiempos inmemoriales pues tiene un costo muy alto, ¿sí? Una obra de arte genera prestigio, ¿sí? No por ser la obra de arte en sí misma. Por ejemplo, si usted compra una obra de arte de Picasso, le ha costado un montón de plata, pero usted la tiene en su casa, no necesariamente porque sea Picasso, no necesariamente por la obra en sí misma, en muchos casos, sino porque la hizo Picasso o para poderla vender más cara, ¿sí? O sea, entonces cuando tú te tapas y el anonimato refleja como una especie de crítica con respecto a la mercantilización del arte. Eso, digamos que me parece como, o sea, un criterio que puede determinar qué es el arte, ¿sí? Y es muy interesante. Y uno de los ejercicios del graffiti, de esta nueva tendencia, porque ustedes saben, por ejemplo, que por ejemplo, en Bogotá les pagan artistas del graffiti para que hagan grafitis enormes, ¿sí? Y hagan grafitis muy bonitos. Por ejemplo, el del deprimido la 26, que son pájaros. No sé si ustedes han pasado en Transmilenio, que son como los que vemos ahí en pantalla que nos comparte la profe. Sí, es como para embellecer la ciudad, pero hay un código ahí entre los grafiteros y es que no se puede pintar por encima de un grafiti. Y digamos que todos esos ciertos códigos constituyen el arte sin que nos demos cuenta a veces. Entonces, no sé, es muy interesante eso. Entonces, Santiago, cuéntanos. Perfecto. Pues mira, a mí en lo personal como el tema de los grafitis, yo concuerdo mucho en algo que les va a sonar a cliché, pero para mí el arte puede llegar a ser subjetivo. Por ejemplo, experimenté hace mucho tiempo un individuo muy conocido que logró ir al Vaticano y vio, ¿cómo se llama este? Rayos, la que está al lado, la Escuela de Atenas, la que hizo Rafael Sanzio. Y le pregunté qué experimentó. Le pareció muy vacía la experiencia. Y claro, tú te lo planteas y es cierto, ¿sí? Porque, por ejemplo, a ti te produce mucha fusión porque dices, carajo, me encantaría ir a ver la Escuela de Atenas, me encantaría ir a ver a Sócrates, a Diógenes ahí plasmado, como lo hizo Rafael Sanzio en su momento, y al lado ver la Transfiguración, que es la que complementa esta obra, y Dios mío, la escolástica, pero el individuo dijo, no, no me genero nada. Y claro, porque de cierta manera van a haber cuadros que a algunos les produzcan emociones y a otros les sea indiferente, sea positiva o negativa, el artista de cierta manera consigue su finalidad, ¿cierto? Y como tú dices, Andrés, me parece muy cierto y muy triste lo que planteas, que de cierta manera exista que se pueda mercantilizar, ¿sí? Un producto, como es el caso de los cuadros. Por ejemplo, Salvator Mundi, que para mí no es un cuadro que nada que ver, que es este lo hizo Da Vinci. Solo es un Cristo con un vestido renacentista dando una bendición con la mano derecha. Y tú lo ves y dices, pero ¿cuál es la relevancia de este cuadro? Que lo hizo Da Vinci. No es nada más. No es que se haya matado la cabeza en ello. Y claro, el tema de un graffiti, va a haber gente, por ejemplo, la mayoría aquí está de acuerdo en que esto es arte, pero si le preguntas a alguien, puede que haya alguien que diga, no, esto a mí me parece vandalismo. Y a decir verdad, por ejemplo, eso que estás enseñando ahí, profe, eso de cierta manera a mí no me agrada, pero puede haber alguien que dentro de los alumnos, de los condiscípulos, diga, no, esto es arte y esto es toda una obra, vamos, ni Picasso se le acerca. Y es admisible, porque el arte de cierta manera es subjetivo. Entonces yo me quedaría con que el graffiti, y más la pregunta que planteaste, porque pues es muy compleja, ¿cierto? Existe un dilema moral ahí de si es vandalismo o no, ¿sí? Porque seamos sinceros, por ejemplo en Bogotá, la mayoría de calles que tienen grafitis y demás no tienen permisos, es puro vandalismo, pero hay unos que están muy bien hechos. Y claro, entonces en el dilema de decir, esto es correcto, esto no es correcto, difícil, ¿cierto? Yo me quedo con la definición que yo creo que un compañero anterior, o lo leí en el chat, no sé muy bien, no lo recuerdo. Si está autorizado, si es correcto, si no, pues a mí esto me parece netamente inadmisible, porque pues está de cierta manera perturbando algo público. Y en cuanto a si esto para mí es arte o no, yo me quedaría con que sí, si es arte, es una expresión artística, es algo que se manifiesta dentro de tu ser y por consiguiente tiene que serlo, ¿sí? Así nos lo plantean los griegos y así creo que como se mantuvo desde el siglo de oro de Atenas, tenemos que conservarlo en la actualidad, ¿sí? Bien, gracias, Santiago. Antes de que participen, creo que Richard quiere participar. Bueno, con respecto a lo que decían ustedes y lo que decía en un comienzo Viviana,
que sí, bueno, que sí es bonito y que depende de dónde lo haga y bueno, volvemos al punto que decía Santiago y es qué es lo bonito, qué es lo feo, ¿no? Y cuando dicen es que esas frases son ofensivas, por ejemplo, mi pregunta sería, ¿ofensivas para quién? ¿Ofensivas para quiénes? ¿Sí? Entonces es ahí cuando el arte, cuando el graffiti, cuando el vándalo se vuelve vándalo, cuando el arte se vuelve arte, cuando el graffiti se vuelve arte o se vuelve vandalismo, ¿sí? Porque si a usted le pintan en la puerta de la casa, pues claramente usted va a decir, estos que se creen, si es mi casa y yo la pinté y es mi propiedad. ¿Mm? Pero si digamos esa persona, esa misma persona fue y pintó algo o escribió algo respecto al partido político al que usted le jala, ¿cierto? Entonces lo más probable es que alguien pase y diga como, ay, tan feo que rayan esas paredes, pero tiene razón, porque es que ese es un no sé por cuál, o porque este es un sí se más, ¿cierto? ¿Sabían ustedes que el graffiti, bueno, pues obviamente hay muchos antecedentes históricos, pero en sí mismo el graffiti como esta expresión salió en más o menos entre los años 40 a los 70, cuando salen como todos estas tribus urbanas juveniles para poderse expresar, porque antiguamente, sobre todo en Estados Unidos y en ciertos lugares de Europa, pero más que todo en Estados Unidos, no se tenía en cuenta las voces de los jóvenes. Los jóvenes eran los aprendices del mundo, ¿no? La palabra del viejo, y aún sigue siendo así, la palabra del anciano, la palabra de la señora o el señor es la que vale, porque es la palabra tradicional. ¿Mm? En aquella época las tribus urbanas, pues obviamente no se podían dejar ver la cara, eran en total anonimato, como lo contaba Andrés en su momento. Esto sigue siendo así en algunos casos, y les tocaba esconderse y además colocaban pintas en ciertos lugares de la ciudad para que se reconociera de quién era el territorio. Entonces, ojo, el graffiti no empezó así, claramente no empezó así, y mucho menos empezó en algo tan bien elaborado como lo que está en la pantalla en este momento. Claramente el graffiti empezó así. Los tags empiezan a generarse o empiezan a generar modelos de tags con el pasar del tiempo, pero en un comienzo no había eso. Entonces, ¿qué pasó? Toda esta modalidad y toda esta forma de expresión política, social y juvenil, que en su momento fue juvenil, se fue transformando y fue sacando como etiquetas. Y no solamente etiquetas, sino fue teniendo como principios artísticos en donde ya podemos darle nombre a todas estas formas, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, la mayoría son representaciones, pues, por ejemplo, a los disgustos sociales, a lo que no nos gusta, contra quién estamos, ¿no? O a quién idolatramos. ¿Qué más podría tener un graffiti? ¿Qué creen ustedes? Mientras tanto, quiero que ustedes me digan si conocen obras de arte famosas. ¿Listo? Mientras vayan pensándolo, vayan mirando en su mente qué obras conservan siempre ahí en la mente y por qué creen que son como las más famosas o las que siempre están ahí representadas en su memoria. Y yo voy a leer el comentario de Miguel y luego vamos con la participación de Richard. ¿Listo, Andrés? Entonces dice, profe, cuando es dibujo y este tiene un significado, es arte, pero cuando se raya una pared, una puerta sin sentido solo porque rayan, eso no, ¿qué? No, eso sí ya no sería arte, ya sería vandalismo. Claro, cuando se hace una frase con significado, creo que también sería arte. Bien, vuelvo y repito lo que decía hace un rato Miguel. ¿Significado para quién? ¿Sí? Porque si yo digo Pepito Pérez es un HP en la pared, yo lo veo, pues puede que para algunas personas no tenga significado, pero para muchas otras sí. ¿Sí? O si ustedes van a los lugares donde ha habido muchas masacres en Colombia, si algún día tienen la oportunidad o si viven o si han pasado por allí, en muchos lugares están rayadas muchas frases que tienen mucho significado y son muy parecidas a la frase que rayan en la puerta de Bogotá o de no sé si en las otras ciudades grandes será así. Entonces, les dejo como ese
esa línea en la cabeza, no para que piensen si es arte o vandalismo, no, sino para que de pronto tengan una concepción distinta de quién lo hace o por qué lo hace, o ponerse también un poco a pensar en el para qué de las cosas, no solamente en el por qué, sino para qué lo hace, para qué cree que rayó eso, para qué cree que puso eso. ¿Listo? Les queda ahí como la línea. Y antes de acabar, quiero escuchar a Richard, que quería participar. Entonces, Richard, cuéntanos, te escuchamos. Gracias. Definitivamente el arte ha venido evolucionando desde nuestros antepasados. Si nosotros vemos, bueno, en mi zona donde yo vivo, he visto pictogramas, he ¿Dónde visto vives, Richard? en el Putumayo. Ok. Entonces, hemos visto una evolución de todo ese arte. Es tanto así que si tú miras un dibujo hecho por un antepasado, simplemente son unas rayas, pues si se puede decir, casi que sin forma, ¿no? Digamos, una persona o de pronto en cacería, en fin. Entonces, pero si eso ha ido evolucionando, ya digamos, hablemos de, no sé si ustedes han escuchado un pintor que es del Putumayo que se llama Hakanamejoy. Es muy famoso a nivel internacional. Lo han sacado Sí, sí, sé sí, cuál él es. saca unas pinturas increíbles. Pero entonces, ¿de dónde viene eso? Viene de la evolución de todo eso que nuestros antepasados tenían. Eh, estos grafitis también son de la evolución del sentimiento de muchas personas que vienen de esos antepasados. E inclusive, si tú miras las perforaciones de la nariz, pues sabemos que los antepasados los tenían en las orejas, en la nariz, en diferentes partes del cuerpo. Eh, Eso sería como algo que pienso, ¿no? En cuanto a pinturas, he visto muchas pinturas en algunas exposiciones, digamos, he visto en Bogotá o he visto digamos, hay una exposición famosa que hubo en el Cauca, en Popayán, sobre unas pinturas que traían del exterior, no recuerdo, ya hace mucho tiempo. También las he Ok, visto. Ujú, ¿perdón? Richard, gracias. Ok. Me gusta lo que tú dices sobre el graffiti, me gusta mucho porque en realidad es como, va muy por la línea de la que pues quiero como que ustedes puedan obtener hoy, o digamos como ese aprendizaje que puedan tener hoy, y que más allá de cualquier pensamiento, entender estas formas o estas manifestaciones no verbales como esas formas de expresión por las cuales una sociedad se ha tenido que mover, ¿no? ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y bueno, ya yéndonos como al plano de las pinturas o de las obras de arte famosas, no sé, es que no nos queda mucho tiempo, pero bueno. Por acá nos dicen que La Última Cena, El Grito, que les ha llamado mucho la atención. Bueno, ¿se acuerdan que yo les mostré estas dos, la clase anterior? Bien, las de Frida, bien. Quería comentarles un poco sobre las pinturas, pero no sé, hoy no quiero dejar el tema en veremos, no quiero dejarlo en stop, porque la idea es que charlemos mucho sobre el tema, entonces ese pedacito de clase lo vamos a dejar para mañana, ¿listo? Antes de irnos, quería preguntarles si habían chequeado, ojeado las hojas de ruta y si tienen preguntas al respecto. De pronto porque yo la expliqué el primer día, la primera clase, pero hubo gente que no vino a clase. Entonces quería preguntar si de pronto pues alguien tiene alguna pregunta, duda sobre las hojas de ruta, que no hayan entendido alguna pregunta. Andrés, te están preguntando algo. Sí, nos dice John, bueno, para las dudas que tengo con relación a cómo descargar, cómo realizar y cómo subir nuevamente a plataforma las hojas de ruta, no olviden que me pueden escribir a través del correo que les voy a proporcionar. Entonces se los voy a dejar ahí a través del chat, ¿listo? Ahí pueden resolver cualquier duda. Yo igual, para los que no saben, yo voy a ser su gestor académico durante pues, este tiempo y la idea es que pues, me voy a comunicar directamente con ustedes por teléfono pues, para saber cómo les va con la hoja de ruta y para preguntarles si tienen dudas, ¿listo? Bueno, ya que lo preguntan sobre el Listo, plazo, chicos. voy a dejar, no sé, profe, si tienes algo que decir. No, es hasta el 15 de febrero, ¿no? Sí, profe, espera, déjame compartir pantalla. Listo. Ya. Listo. Déjame, yo dejo de compartir. Listo.
Listo, muchachos. Ahí como pueden ver en pantalla, ya que pues, lo mencionaba, los avisos parroquiales que no se nos olvidan, la fecha de inicio de nuestro módulo fue el 25 de enero. Fecha de finalización, voy a quitar un momento la cámara para que lo podamos ver. Fecha de finalización del módulo, 19 de febrero, y fecha de entrega de hoja de ruta, el 15 de febrero. ¿Listo, muchachos? Para que lo tengamos en cuenta, porque después del 19 de febrero, la idea es que ya puedan contar con su nota de calificación docente por parte de la profe Lori. Y recordarles que a partir de ese 19 de febrero, es decir, el 20, la idea es que ya pues, ustedes puedan iniciar el próximo módulo. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, que descansen, que tengan buena noche. Nos vemos el día de mañana a las 6 de la tarde por el mismo canal. Un abracito, que descansen. Chao, pues. Chao, Andrés. Chao, muchachos, que estén bien. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. No sé si tengan más dudas con relación a la hoja de ruta, chicos. Aprovechar esos 3 minuticos para los que de alguna manera tienen dudas. Es que la mayoría estaba preguntando, era sobre hasta cuándo había plazo y ya, como que no saben ni dónde está. Yo tengo dudas. Muchas Listo, muchachos. Entonces les voy a dejar nuevamente mi correo. Ahí me pueden escribir y yo les voy a ayudar sin problema. ¿Listo? Juliana, ahí te van a enviar otra vez, o puedes escribirle a Andrés por el correo para que te puedas solucionar esa duda, ¿listo? Listo, chicos. Entonces, bueno, ya nos vemos mañana y nada, muy interesante el tema, profe. Gracias. No, a ti, gracias. A ustedes por participar. Un abracito, que descansen. Chao. Chao.